celebrando también como estos festivales. Y lo hacían de una manera muy fervorosa, pero obviamente que en una época precristiana, pues lo que llaman el paganismo, entre otras cosas, me parece que es un término que no debería usarse, no por lo menos con la connotación que pretende dársele de una manera peyorativa, sino que, pues bueno, era otra forma de religión y punto, que no tiene nada que ver con si era bueno o era malo, era simplemente una forma de percibir el mundo religioso diferente a lo que ocurrió después del advenimiento del cristianismo. Pues bien, desde tiempos inmemoriales, especialmente en Babilonia, también los egipcios lo hacían. Recordemos que estas sociedades básicamente eran sociedades solares en cuanto a su religión se refiere. Prácticamente el dios principal regularmente era el sol y lo personificaban de diferentes maneras y era apenas comprensible que así fuera, dado que el sol, mírese por donde se mire, es un principio fecundador de vida. Si no existiera el sol, no existiría ninguna forma de vida, no por lo menos desde la perspectiva conocida por nosotros, de acuerdo con la concepción de la física que hemos tenido nosotros desde siempre. Luego el sol necesariamente tenía que ser la deidad principal, y tan es así que en todas las sociedades del planeta, las sociedades antiguas, siempre el sol era el dios principal, independientemente unas de otras, siempre tenían al sol como el dios principal. Y ocurría lo mismo en Egipto, ocurría lo mismo en Babilonia, ocurría lo mismo con los aztecas, ocurría lo mismo con los incas. Y si usted hace un paseo a lo largo de la historia y pasando a través de todas las sociedades, encontrará que siempre el sol era la deidad principal. Desde Babilonia se trajeron un dios, en este caso más bien una diosa, que había sido quizás la más importante de esa sociedad, precisamente por ese principio fecundador del que estamos hablando, el mitraísmo. La deidad principal de esa religión era la diosa del sol, una diosa oriental de los cielos, llamada la reina del cielo. Inclusive en la Biblia, especialmente en el libro de Jeremías, se condena al pueblo judío por hacer ofrendas y libaciones en honor de la diosa del cielo, y condena eso muy puntualmente, muy particularmente. Pero era justamente por eso, además porque el pueblo judío estaba en el exilio en Babilonia, y naturalmente que al vivir en el exilio por varios siglos tenían que ser permeados por esa cultura babilónica, de donde se extrajeron muchos de los símbolos, de las alegorías y de los mitos que posteriormente el cristianismo, o mejor el judaísmo, introdujo, en este caso en la Torá y posteriormente en la Biblia. Pues la temporada del año en que el mundo pagano rendía la mayor adoración a esa diosa era durante el solsticio de invierno. Y recuerden que ese solsticio de invierno, es decir, ya en este caso del invierno, es el día más corto del año y la noche más larga, es el 21 de diciembre. Y ya de entrada denominaban entre los orientales, pues, en este caso pues de los babilonios, denominaban esa fiesta como la natividad, que era el nacimiento del sol. Esa reina del cielo o diosa del sol era la madre de ese dios principal que era el sol. Y naturalmente que al darse el día más corto del año y la noche más larga, ellos asumían que en ese instante era la victoria del sol, porque al otro día ya empiezan a ser los días un poco más largos, se van alargando y las noches se van acortando. Entonces ellos concebían esto como la victoria del sol sobre la oscuridad. Hay un libro muy interesante del doctor Sir James Fraser que se llama La Rama Dorada, y es una obra extraordinaria sobre las religiones antiguas. Y él cuenta que durante el segundo y tercer siglos de la era cristiana, como es apenas lógico, había un enfrentamiento visceral entre el culto de ese dios de Mitra, o sea, pues de ese mismo sol, y el cristianismo, que ya se había afianzado como religión y muy pronto iba a ser una religión de Estado. Después del nacimiento pues de ese sol, del nacimiento del sol, se desarrollaban unas fiestas en honor de él que se revestían de toda la solemnidad del caso y que introducían un montón de reglas extrañas que primaban durante esos días, y una vez terminado ese festival, las aguas volvían a su cauce. Según el calendario juliano, el nacimiento de ese sol se daba el 25 de diciembre.
entonces decía el nacimiento del sol invicto, para indicar que él había vencido a la oscuridad. Pues tanto sucedía esto en Babilonia y después lo trasladaron al mundo greco-romano, especialmente al romano, pero resulta que los egipcios también hacían algo parecido. Y justo ese día, no sabemos si hubo un intercambio de información, si en uno de esos periodos de dominación de los egipcios o de los babilonios, uno u otro pueblo introdujo en el vencido estas costumbres. Lo cierto es que en Egipto, unos sacerdotes muy caracterizados y muy especiales se encerraban en unos templos interiores especiales en la noche del 25 de diciembre, y cuando pasaba la medianoche, ellos salían gritando fuertemente: la Virgen ha dado a luz, la luz está creciendo, y representaban a ese sol con la imagen de un niño, que no era otro que lo que podríamos nosotros asimilar en nuestro pensamiento judeocristiano como el niño Dios. De esto, y lo estoy tomando de ese libro del que estamos hablando, de Sir James Fraser, que se llama La Rama Dorada, y que analiza todas las religiones antiguas. Pues esa gran diosa oriental entonces se concatenaba la del mitraísmo con la de los egipcios, y por extensión, posteriormente, con la Virgen María. Y ese día era el día, más que del nacimiento del niño, también era el homenaje a esa gran diosa oriental, a la reina del cielo, o a la diosa de los cielos, que había dado a luz el principio fecundador, ni más ni menos. Cuando trajeron esta costumbre a Roma, la introdujeron ya, o mejor dicho, los romanos no tenían reatos de conciencia, y Dios, que les atraía de cualquier sociedad, siendo un imperio tan supremamente vasto, simplemente lo tomaban, lo entronizaban, concebían un culto, llevaban sacerdotes, le construían un templo, y ya estaba instaurado el culto de ese dios o de esa diosa. Y tal diversidad era lo que hacía que los romanos fueran, digámoslo, culturalmente tan cosmopolitas, que ellos fueron ampliando su panteón, es decir, el de sus deidades, de una manera tan extraordinaria, que en Roma se encontraba el culto a Isis, a Mitra, a Dionisos, bueno, a todos los dioses que ustedes quieran, pero regularmente, y tenían una cierta inclinación al culto hacia aquellos dioses permisivos, rumberos, y que permitían que los seres humanos soltaran el freno. Y este dios Saturno, que se asimilaba al Cronos de los griegos, también como que encajaba dentro de ese perfil, y llegó un momento en que era como una especie de fusión o de sincretismo entre todas esas creencias. Y entonces empezaron a celebrar un festival que, como decíamos ahora, era orgiástico, era una rumba desenfrenada impresionante, y se llamaban las Saturnales. En esa época, en las Saturnales, todo el mundo tenía la libertad para hacer lo que quisiera, hasta el punto de que los amos se convertían en esclavos y los esclavos se convertían en amos. En esos días, los esclavos podían hacer lo que quisieran y podían ordenarle a sus amos, y los amos tenían que obedecer. Inclusive existía una figura que fue decantándose y que posteriormente, aunque cambió de cara y de actitud, no dejó de ser esa figura principal, y era el famoso Señor del Desorden, así se llamaba, o el Señor del Caos, que era el que presidía esas fiestas y permitía todos los excesos. No había ningún freno. Y en esa época, o en ese festival, entonces, como todo era posible, también existían actitudes de buena voluntad, y entonces se intercambiaban regalos, tortas, dulces, tal cual lo observamos hoy en las fiestas decembrinas. Pero entonces, cuando ya la Iglesia Católica fue adquiriendo estatus y dejó de ser una secta insignificante, pues no digamos la Iglesia Católica, sino el cristianismo, y comenzó a afianzarse hasta llegar a convertirse en religión oficial, el dolor de cabeza para los cristianos era el hecho de que siempre se tenía que enfrentar con esas festividades paganas. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Si no podemos vencer esas costumbres tan arraigadas, ¿qué podemos hacer con ellas? Entonces, se le ocurrió a un papa en convertir esas fiestas paganas en fiestas cristianas. Por lo menos en principio, a mimetizarse dentro de esas fiestas paganas, para desde adentro empezar a destruirlas, o ir cambiándoles el cariz, darles otra connotación y convertirlas en otro cuento.
Y por allá en el año 336 había un calendario que se llamaba el calendario filocaliano. Y en este calendario se publica por primera vez la fecha del nacimiento de Cristo en la aldea de Belén de Judá. Y hablan, precisamente por todo lo que hemos dicho anteriormente, hablan del 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Pues hay un santo llamado San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, que entre el 393 y el 403 presentó diferentes argumentos reforzándolos para afianzar la idea de que Jesús había nacido el 25 de diciembre, y todo partiendo aparentemente de los cálculos que se hacían de la concepción de Juan el Bautista, pero sobre eso vendremos en un instante, porque además el obispo Juan de Nicea, por allá en el año 900, pensó lo mismo que Juan Crisóstomo, y aunque ya se había arraigado, de todas maneras existía cierta reticencia para aceptar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Y él se remitía a unos papeles que había encontrado en los que un obispo de Jerusalén llamado San Cirilo, el que posteriormente se convirtió prácticamente en el patrono de Rusia, y el que logró además confeccionar, desarrollar y perfeccionar lo que hoy se llama el alfabeto cirílico, que es el que usan los ortodoxos. Él le pidió al Papa Julio I que convocase a una junta de notables para que hicieran estudios cronológicos y reforzaran o corroboraran lo que para él era muy claro, el que Jesús había nacido el 25 de diciembre del último mes del año. Pero entre tanto él mismo se adelantó a los acontecimientos y celebró en el 25 de diciembre del año 354 en su diócesis de Jerusalén por primera vez la Navidad. Sin embargo, y extrañamente a pesar de que él es de la iglesia ortodoxa griega, mientras aquí se afianzó la idea de que era el 25 de diciembre, los griegos empezaron a celebrar el nacimiento de Cristo 13 días después, pero por una razón muy simple, porque ellos se quedaron en el calendario juliano, mientras que los cristianos se trasladaron al calendario gregoriano a partir de 1582, y de manera paulatina se fue imponiendo esta festividad cristiana en los distintos países. Recordemos que para Inglaterra, en el año 604, la costumbre de la Navidad del 25 de diciembre fue llevada por San Agustín de Canterbury, y en el año 754 San Bernardo la llevó a Alemania. Y le correspondió al Papa Julio I legitimar esto. Él vivió entre el 337 y 352. Recordemos que San Cirilo le había escrito a él que convocase, le había pedido que convocase una junta de notables. El Papa en efecto lo hizo y estuvo de acuerdo con lo expuesto por San Cirilo. Y el Papa, simplemente para acomodarse a las circunstancias, que como decíamos, destronar una costumbre arraigada por varios siglos era algo supremamente complicado, y él fue el que permitió que se celebrara oficialmente la Natividad el 25 de diciembre en medio de las Saturnales, para desde adentro, como decíamos hace un rato, minar la solidez de esa tradición, de esa creencia que era la más importante de los romanos en muchos siglos. Y él gradualmente, con la entronización de nuevos rituales, liturgias y demás, fue desde adentro, no desacreditando, sino más bien transformando la creencia en ese mitraísmo, pues en ese dios Mitra, en ese sol invicto, en el nacimiento del sol invicto, y en las ofrendas y culto que se le rendía a la Madre de los Cielos, como decíamos hace un rato. Él fue convirtiendo y transformando todo, y entonces apareció fue el nacimiento del niño Jesús, y la madre a la que se le rendía en ese momento veneración era la Virgen María. Pues tuvieron que pasar muchos siglos para que esta costumbre fuera lo suficientemente sólida, se arraigara de tal manera que desplazara a la otra. Pero también había una discusión, y era que los cristianos no celebraban los cumpleaños, es decir, no hacían los onomásticos, o más que onomástico, pues celebraban el cumpleaños en la fecha en la que supuestamente había nacido el individuo, porque ellos creían que era una costumbre muy pagana, y hubo
bastante resistencia a celebrar el nacimiento, como el cumpleaños, sino que para ellos era más importante la fecha de la muerte y se conmemoraba más fácilmente la muerte de una persona que el nacimiento de ella. Y se conmemoraba más la muerte porque se suponía que al terminar su periplo por la vida, la persona que moría iba al Señor y por tanto con la misión cumplida merecía celebrar esa vida completa, no la fecha del nacimiento. Y en esto también hubo muchísima resistencia y una buena parte de los exégetas cristianos se opusieron justamente a celebrar el cumpleaños del Señor Jesús. Por eso, de manera muy tardía, lo aceptaron ya como un hecho, y más que como un hecho, lo aceptaron como algo que era connatural con todo el cuerpo filosófico y espiritual del cristianismo. Pero resulta que, aunque a ciencia cierta nadie puede decir en qué día nació Jesús o en qué fecha nació Jesús, si hay estudios supremamente interesantes sobre las hipotéticas fechas en las cuales pudo haber nacido ese niño Jesús. Recordemos así muy rápidamente que apenas en el año 535 Dionisio el Exiguo, un monje erudito, muy bien informado, pero naturalmente producto de su época, se dio a la tarea de estudiar concienzudamente la fecha y el año en el que había nacido Jesús. Ya esa historia la hemos contado. Él se equivocó de medio a medio, bueno, no digamos que de medio a medio, pero sí se equivocó con un margen que en la escala del tiempo es insignificante, pero para datar los acontecimientos sí es importante porque se desfasa más o menos en unos 7 años, de 4 a 7 años es lo que dicen. Y una de las teorías es que Jesús nació antes de Cristo. Estábamos hablando en el programa pasado que si nos remitimos a los eventos celestes, partiendo de aquella otra leyenda de la estrella de Belén, en el año -7, y está registrado y fue vista una conjunción de Marte, Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y esta conjunción planetaria se observó el 29 de mayo, se observó el 29 de septiembre y se observó el 5 de diciembre. Es decir, los 3 eventos ocurrieron en el mismo año. Y a la escala del tiempo, como lo manejaban aquellas personas en aquella época, era demasiado corta la aparición de esa conjunción frente a la siguiente aparición de la misma conjunción. Una hora dice, pues, del 29 de mayo al 29 de septiembre hay muchísimo tiempo. Y del 29 de septiembre al 5 de diciembre hay demasiado tiempo. Si lo miramos con la concepción psicológica que nosotros tenemos ahora del tiempo. Pero en una época en la que para cubrir 8 o 10 kilómetros la gente se gastaba un día o día y medio, o para ir de un lugar relativamente distante a otro se podían gastar meses y años, pues la aparición o estos tres fenómenos celestes en la escala de ese tiempo psicológico eran nada, no había ninguna distancia entre una y otra conjunción, y por lo tanto así se puede interpretar también el hecho de que le diera tiempo suficiente a los Reyes Magos para llegar hasta Belén. Ellos procedían de Ur de Caldea, eso sí se sabe históricamente. Y aunque salieron con mucha antelación, ellos como astrólogos, que no astrónomos en aquella época, ya tenían los cálculos precisos de cuándo iban a ocurrir esas conjunciones y por lo tanto podían guiarse. Históricamente esas conjunciones se dieron y están debidamente clasificadas por diversos autores. Y entonces señala como un referente para determinar si en efecto Jesús nació en esa época o no. Pero se refuerza esa idea con el hecho de que Herodes el Grande murió en marzo del año 749 después de la fundación de Roma. Y de acuerdo con los cálculos de Dionisio el Exiguo, Jesús nació en el 753 después de la fundación de Roma. Porque en aquella época se medían los años, no los de 365 días, sino que se medían era o teniendo como punto de partida la fundación de una ciudad o el nacimiento de un ser extraordinario como los musulmanes que lo datan a partir del nacimiento de Mahoma, y entonces tomaban como referencia la fundación de Roma. Se supone que Jesús nació en el 753
de acuerdo con los cálculos de Dionisio el Exiguo, después de la fundación de Roma. Pero si Herodes había muerto en el 749 y Jesús nació en el 753, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, consigna que en efecto Herodes persiguió a los niños de esa área, a todos aquellos que tenían menos de 2 años. Y además, él relaciona en su libro que en un solo día hubo una matanza de 16 niños, y él lo consigna. Pero entonces, teniendo en cuenta esto, Herodes muerto no podía perseguir a un niño acabado de nacer, en este caso en el año 753. Pero Herodes vivo tampoco podía perseguir a un niño que no había nacido. Además de eso, de acuerdo con lo que dice Flavio Josefo, estos hechos ocurrieron más o menos un año antes de la muerte de Herodes. Y como él había decretado que debían matar todos los niños menores de 2 años, porque él no tenía la certeza de cuál era la edad exacta de ese Mesías, entonces ya tenemos los 4 años desfasados entre el 749 y el 753. Pero además de eso, el que Herodes murió y un año antes parece se dio la persecución de los niños. Y si los niños a los que había de ejecutar estaban en un rango de 0 a 2 años, entonces ya estamos hablando de 7 años. Un año antes de la muerte de Herodes, más 2 años que debían tener los niños, de 0 a 2 años. Entonces, de acuerdo con ese beneficio de la duda, habría que concederle a que Jesús nació en el año -7, justo cuando se dio esa conjunción de la que venimos hablando, que entre otras cosas también consignan que hubo un evento celeste extraordinario desde otras fuentes, aparte de que se ha reconstruido a través del computador, en la escala cronológica del tiempo, se ha logrado reconstruir todo el devenir de las estrellas y han encontrado que en efecto coincide perfectamente, calculando órbitas, traslaciones, rotaciones y demás, que en efecto en ese año 7 hubo esa gran conjunción planetaria. Entonces ya tenemos las cosas supremamente claras. Pero no se puede determinar a ciencia cierta el que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, sino que lo más probable, y lo que históricamente ya se acepta, es que nació varios meses antes de ese que ya es oficialmente la fecha, del nacimiento de Jesús, o sea, unos meses antes. Pero ya les vamos a explicar por qué. Ya teniendo como elementos entonces esa triple conjunción del 29 de mayo, 29 de septiembre y 5 de diciembre, ya tenemos como una pista para saber más o menos si nos remitimos y damos por hecho y por sentado que en efecto una estrella guió a los Reyes Magos a Belén. Los cálculos que hacen algunos estudiosos que se han dedicado muchísimo tiempo a develar este misterio, y el cual pues no ha sido develado, no por lo menos a ciencia cierta. Hay algunos otros elementos que más o menos van indicándonos la dirección correcta, y es el hecho de que los judíos, cuando un rabí o un rabino era reconocido ya dentro de la comunidad como rabino, debía tener 30 años cumplidos. Se sabe, además, que Jesús murió en la Pascua del año 31 de la era cristiana. Eso se sabe a ciencia cierta y está muy bien datado cronológicamente. Pero hay algunas profecías como la de Daniel, en su libro, en el capítulo 9, versículo 27, dice que Cristo habría de predicar el Evangelio por 3 años y medio. Él lo dice en términos crípticos, como son todas las revelaciones, que era una semana profética, la mitad de una semana profética. Y la mitad de una semana profética, o una semana profética, era para ellos 7 años, que era tras los cuales que se celebraban los jubileos. Recuerden que en muchas partes dice que después de 7 años hay que dejar descansar los barbechos y la tierra, que hay que recoger el grano y repartirlo con las viudas, que se deben perdonar las deudas. Esa era una semana, 7 años, cada año correspondiente a un día. Luego, si Jesús, de acuerdo con lo que dice Daniel, habría de predicar la mitad de una semana profética, eran 3 años y medio. Según esto, entonces, Jesús habría empezado a predicar más o menos, por la época del otoño del año 27 después de Cristo. Y entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo que los rabinos solamente podían ser reconocidos por la comunidad y empezar su vida pública a los 30 años,
se asume que Jesús debió cumplir cuando empezó su ministerio, debía tener los 30 años cumplidos. Pues entonces, si se tiene en cuenta que eso fue en el año 31, pero su ministerio, es decir, que terminó en el año 31, pero su ministerio empezó en el 27, más o menos por la época de otoño, pues resulta que si usted hace el cómputo, le daría con que más o menos se concatena con el año -7 su nacimiento. Y estos datos pues ya están relativamente aceptados, aunque lógicamente que aquí tiene que haber un margen de 1 o 2 meses, y dejando ese margen como una probabilidad, entonces más o menos podemos entender que Jesús en efecto nació en el año -7. Pero ahora se pregunta uno es, bueno, ¿y qué día nació él? Los evangelistas jamás se ocuparon realmente de la fecha en que nació, por lo que decíamos ahora, para ellos no era importante el natalicio o la fecha de nacimiento, sino la de la muerte de cualquier persona. En cambio los paganos sí celebraban el natalicio. Y entonces la pregunta que se plantea es, ¿cómo determinar en cuál mes, por lo menos en cuál mes, y cómo aventurar la posibilidad de una fecha determinada? Aparece otro elemento que también nos da una pista, y es que en Palestina los inviernos son muy crudos y hay vientos racheados, la temperatura baja de una manera impresionante, y era costumbre que durante el invierno los rebaños permanecieran estabilizados en cobertizos y en sitios especialmente preparados al abrigo del viento y del frío. Luego, cuando se dice que unos pastores que estaban en el campo de manera trashumante recorriendo los pastos más fértiles desde la primavera hasta mediados del otoño o casi comenzando el invierno, lo cual nos indica que ellos llevaban sus rebaños más o menos de marzo a finales de octubre, pero obviamente que ya en septiembre, a mediados de septiembre, empezaba a bajar la temperatura. Y entonces, así las cosas, de acuerdo con lo que dicen los evangelios, si los pastores estaban al descampado, se puede deducir tranquilamente que entonces el nacimiento no ocurrió en el invierno. Y hay otro elemento que es bien interesante. Resulta que en los tiempos de David, dada la gran cantidad de sacerdotes que había, era un dolor de cabeza distribuir el servicio del culto en el templo. Y entonces David concibió el repartirlos en grupos dependiendo del tronco genealógico del cual provenían. Y conformó 24 grupos, todos tenían que ver con una cabeza común genealógica o de una familia común, y los distribuyó de tal forma que a cada uno de los grupos les atribuía una semana para estar en el templo. Y entonces, al dar la vuelta, eran 24 semanas. Pero, haciendo el cómputo, hacían su servicio, o sea que serían 48 semanas, y por lo tanto, a cada grupo le tocaría 2 veces en el año, 2 semanas al año, para completar 48 semanas. Porque además ellos tenían otras semanas para completar las 52, que eran festividades muy importantes, y por lo tanto, este orden no se tenía en cuenta, sino que todos los sacerdotes, dada la afluencia de peregrinos a Jerusalén, una ciudad que tenía 120.000 habitantes por la época de Jesús, y que tranquilamente en las épocas de la Pascua, las 3 principales fiestas, pues la Pascua, la de Pentecostés, que era a fines de la primavera, la Pascua a principios de la primavera, Pentecostés a fines de la primavera, y la fiesta de los tabernáculos a principios de otoño, todos los sacerdotes tenían que estar disponibles. Luego esas 3 semanas no contaban, sino que transcurría una semana de estas festivas, se retomaba el orden en el que venían, pero el orden era supremamente estricto y prevalecía desde los tiempos de David. Y aquí aparece otro personaje que es muy interesante, y es el famoso Zacarías, que no era otro que el esposo de Isabel, la prima de Jesús. Recordarán ustedes que Isabel ya estaba entrada en años y Zacarías también era un hombre ya viejo, y a ella se le aparece un ángel y le dice que va a tener descendencia, y a él también se le aparece un ángel y le dice que va a ser padre. Aquí entre paréntesis hay una historia lo más de interesante. Él pertenecía a la orden de Abías, así se llamaba el tronco
del cual descendían todos ellos. Y al grupo de Abías le correspondía, estos turnos eran inamovibles desde los tiempos de David, le correspondía ministrar en la 8ª semana. Pero resulta que como aparecieron las dos fiestas de Pascua y de Pentecostés, el turno que le tocaba a él daba más o menos, por allá a mediados de junio. Se dice más o menos que el 15-16 de junio estaba él ministrando, cuando el ángel se le apareció y le dijo que iba a ser padre. Recordemos que Zacarías, cuando el ángel le dijo que iba a ser padre, él lo puso en duda por el hecho de que su mujer estaba muy vieja. Y le dijo el ángel, sí, entonces en castigo te vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Ese niño, obviamente, que era Juan el Bautista. Y en efecto ocurrió que cuando él salió del tabernáculo en donde estaba ministrando y tenía que venir a hacer unas oraciones con el pueblo, no pudo hablar, sino solamente por señas. Entonces, él terminó su servicio esa semana. Bueno, porque decíamos que a él ya no le tocó la 8ª semana, sino la 9ª, porque fue después de la fiesta de Pentecostés. Entonces fue a mediados de junio, y se supone que inmediatamente él retornó a su casa, y su mujer quedó embarazada, en junio. Algunos calculan que por la época del 25 de junio, entendiendo que él, terminando su servicio, se gastaba más o menos una semana para regresar hasta su casa. Pues bien, quedó en embarazo entonces Isabel, y una vez que quedó en embarazo Isabel, las cosas discurrieron tranquilamente. Pero resulta, lo dice el Evangelio, que ya tenía 6 meses de embarazo Isabel, cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen. La Biblia dice que a los 6 meses del embarazo de Isabel, el ángel se le apareció a la Virgen María. Luego, si ella aparentemente quedó embarazada, casi que a finales de junio, más o menos se calcula que el 19 o 20 de junio, a los 6 meses de la gestación de Juan el Bautista, se apareció el ángel Gabriel a María. Luego eso fue finalizando el mes de diciembre, más o menos también el 19 o 20 de diciembre. Y ahí empieza la gestación de Jesús. Y si se sigue haciendo comparativamente este cuadro, entonces el nacimiento del Juan el Bautista se dio más o menos la semana del 19 de marzo del año -7. Y naturalmente que, de acuerdo con estos cálculos, si María quedó en embarazo en diciembre, el nacimiento de ese niño tenía que ser en el mes de septiembre, ni más ni menos, cumplidos los 9 meses. Pero ya le seguimos contando la historia. Lógicamente que los meses judíos tienen nombres diferentes. Por ejemplo, el primer mes, que es el de la primavera, que es donde comienza la Pascua, es el mes de Nisán. Y septiembre, mes en el que hipotéticamente debió haber nacido Jesús, es el primero de Tisri, más o menos por esa época. Tisri, septiembre, así se llama ese mes. Y aquí aparece otra pista que parece reafirmar este concepto de que Jesús debió haber nacido en el otoño, más o menos en el mes de septiembre, porque precisamente en ese mes terminaba lo que llamaban el año civil y venía la fiesta de los tabernáculos. Siendo José un hombre muy piadoso y María, además de obligatoria, por lo menos X cantidad de veces durante la vida, obligatoria participación de los judíos en estas festividades en Jerusalén, había otro elemento que se unía a esto, y era que en ese momento se asume que ya se habían dado todas las cosechas, y sobre esas cosechas tenían ellos que pagar los impuestos a los romanos. Y coyunturalmente, en ese mismo lapso, o en ese mismo tiempo, se daba una de las fiestas más importantes, que era la de los tabernáculos, o conocida también como la fiesta de las cosechas. Y en ese momento también se da la orden de empadronamiento, y aunque María no tenía que subir hasta Jerusalén, porque el empadronamiento lo podía hacer la cabeza de la familia, en este caso José, no era sino que él fuera y se hiciera censar, pues no solamente era el censo que había ordenado César Augusto, sino que era también el pago de los impuestos, pero coincidía con la fiesta de los tabernáculos. Entonces, al parecer, aunque José no era partidario de que ella, en avanzado estado de gravidez, fuera hasta Jerusalén, viniendo desde Nazaret a Jerusalén, como eran las fiestas y ella insistió, entonces le tocó traérsela. Y cuando llegan, como era la fiesta de los tabernáculos, además del censo,
está atiborrada Jerusalén y tienen más de 2 millones de visitantes. Y una ciudad de 120.000 habitantes en época normal no podía absorber tal cantidad, tal flujo de peregrinos. Por lo tanto, las aldeas que estaban en las inmediaciones regularmente se preparaban para recibir a muchos peregrinos y alquilaban cuartos en sus propias casas, que no hoteles. Había pues posadas y mesones, pero realmente no había hoteles o no los había suficientes como para absorber tal cantidad de gente. Pues ellos arrancaron de Nazaret y se vinieron, y cuando llegaron a Belén, que era el sitio donde él se tenía que censar, porque siendo David de Belén, todos los del linaje de David debían censarse ahí en Belén, y se dice que José era descendiente directo de David, luego le tocaba venir a Belén. Cuando llegaron a Belén, pues todo estaba atiborrado, y a pesar de que buscaron por todas partes, no pudieron encontrar posada. Y como había tanta gente, los mesoneros de Belén habían habilitado los establos para recibir a más peregrinos. Los establos regularmente eran unas especies de oquedades, en la Biblia se dice cuevas, se asemejaban a una cueva, pero acondicionadas con pesebreras y demás para guardar a los animales en la época de invierno. Como decíamos ahora, supuestamente los pastores estaban apacentando sus rebaños en los campos, luego los establos estaban disponibles, por lo tanto no era invierno, y la fiesta de los tabernáculos también indican que no podía ser invierno. Entonces llegaron y se hospedaron allí, les acondicionaron una estancia o un establo de estos para que ellos pudieran reposar, por lo menos mientras en la casa de alguno de los familiares de José habilitaban un espacio para recibirlos a ellos. Estando allí, el mismo día de la llegada, sobrevinieron los dolores de parto para María. Eso es lo que dicen algunos evangelios apócrifos. Y se dio el nacimiento de Jesús. Y ese acontecimiento, entonces, ocurrió en la segunda quincena del mes de septiembre. Algunos lo calculan entre el 19 y el 25 de septiembre del año -7. Se supone que nació Jesús. Pero como decíamos, solamente se puede llegar a esa conclusión a partir de atar todos estos cabos de los que estoy hablando. Pues Jesús es presentado en el templo una semana después, como lo indicaba la tradición judía, y al ser ingresado oficialmente pues en la comunidad judía hay un ritual muy específico, y ese también tiene que contabilizarse dentro de la orden de los sacerdotes que debían estar ministrando. Recordemos que Zacarías está presente y dice que puede morir tranquilo porque ha visto que ha nacido el Salvador del mundo. Y todo esto también coincide perfectamente con todos los cálculos hechos anteriormente. Y todavía queda tiempo, porque, de acuerdo con lo que dicen los evangelios, al Herodes iniciar la persecución, y esto pues ya aquí también como un paréntesis, después del nacimiento de Jesús, José no quiso arrancar de nuevo para Nazaret, porque ponía en peligro a la madre y al bebé. Además era una época en la que los caminos estaban infestados de ladrones y tenían que atravesar por una parte que era muy tétrica para los judíos, tanto por los ladrones como porque era un territorio enemigo, es decir, tenían que pasar por Samaria. Había otro camino u otros 2 caminos, pero estos eran supremamente largos para llegar hasta Nazaret. Pero si se remontaban por Samaria, que quedaba en una montaña, podían atravesarla y caer al otro lado del valle para ir a Nazaret. Y era como la vía más expedita, aunque una de las más abruptas y difíciles, pero era preferible hacerlo porque se ganaban varios días en ese recorrido, mientras que por los otros lados, aparentemente más seguras, eran rutas supremamente largas. Entonces, en vista de todo esto, y dado que ya habían pasado la fiesta de los tabernáculos, el censo y demás, pues aparecieron algunos de los familiares de José que por fin pudieron hacerles un lugar en una de sus casas. En estas y las otras ya habían llegado los Reyes Magos, le habían entregado incienso, mirra y oro, le habían rendido su homenaje. Ellos, antes de llegar a conocer al bebé, habían estado donde Herodes, inquiriendo por en dónde habría nacido ese rey de Israel. Y Herodes muy ladinamente les dio oro y les dijo: vayan y encuéntrenlo
y vienen y me cuentan para yo ir también a rendirle homenaje a ese niño. Pues de acuerdo con lo que cuenta la Biblia, en un sueño un ángel se les apareció y les dijo: no vayan a volver allá, váyanse por otro lado. Y ellos calladitos, calladitos, una vez que rindieron el homenaje, se fueron por otro camino y Herodes quedó despistado. Él convocó a los escribas y a sus sabios para que le dijeran en dónde había nacido el niño. Pues estos esculcaron las escrituras y encontraron que, de acuerdo con la profecía que existía, decía que el Mesías nacería en Belén. Y ahí es cuando él urde toda esa maquinación de matar a los niños menores de 2 años, porque él era un paranoico. Había matado a varios hijos, había matado a su hermano para quitarle el trono. Era un tipo muy cruel. Ahí es cuando urde la maquinación aquella de mandar a matar a todos los niños que tuvieran menos de 2 años. Y de acuerdo con lo que dicen pues, los evangelistas, alguien fue y le contó a José que estaban persiguiendo a niños de menores de 2 años. Se asume que había transcurrido el tiempo suficiente como para que el niño ya tuviera más de 1 año. Y si entonces ocurrió la persecución 1 año antes, se cree que fue en el año 747, el niño ya tenía más de 1 año, en el 747, 1 año antes de la muerte de Herodes, entonces el niño podría estar llegando a los 2 años, y ahí es cuando ellos tienen que huir a Egipto. Lo cierto de todo este caso, de toda esta historia, es que, aunque no sea relevante para lo que fue el Señor Jesús en su encarnación, pues aquí en la tierra, no es relevante realmente saber la fecha exacta en la que nació. De todas formas, se ha pretendido reconstruir su figura histórica, y uno de los elementos fundamentales es saber dónde nació y en qué fecha nació. Y por eso pues se han dado a la tarea de investigar, y han encontrado pues otras teorías, como por ejemplo que él pudo haber nacido en pleno verano, más o menos en el mes de agosto, en las cercanías de esa conjunción de la que hablábamos, de Marte, Júpiter y Saturno, en la constelación de Piscis, que ocurrió, recuerden ustedes, la primera vez el 29 de mayo, la segunda el 29 de septiembre y la tercera el 5 de diciembre. Pero si estaban los rebaños en el campo, con mayor razón y mucho más al descampado, porque si bien es cierto que estaban desde la primavera hasta finalizar septiembre o mediados de octubre, en el mes de agosto, por ser el verano, la temperatura era muy alta y entonces permanecían al raso en el campo, los pastores. Además era una época no solamente de una temperatura muy agradable, sino que no llovía. Pero esa es una teoría que no ha tenido como mucha aceptación. La más cercana, de acuerdo con todos estos elementos, es que Jesús nació en el mes de septiembre y no el 25 de diciembre. Y es probable que haya sido más o menos entre el 19 y el 25 de septiembre, de acuerdo con los cálculos de la gestación de Juan y a partir del anuncio del ángel a María, que ya tenía 6 meses de embarazo, Isabel. Entonces ese cálculo, aparentemente, si nos remitimos a una lógica pragmática, se puede aceptar entonces que Jesús nació en el mes de septiembre. Pero la fecha nunca se sabrá. Con certeza tampoco se puede decir que nació en septiembre. Pero yo creo que para la fe del cristiano, lo de menos es saber si nació por la mañana, si nació por la tarde, si cuál era su signo, porque obviamente que eso también está relacionado con los signos, y por ende para determinar cómo era su personalidad. Todo eso es aleatorio, realmente no importa. Lo que importa es si nació el 25 de septiembre o el 19 de septiembre o el 21 de agosto o el 25 de diciembre. Lo importante es que nació, que estuvo aquí. Y por fortuna nos lo acomodaron el 25 de diciembre, cuando la gente está descansando, está en vacaciones y puede sentirlo, si lo quiere hacer, con más sentido espiritual, que es lo que nos está faltando en este planeta. Lo importante es que hoy, de acuerdo con lo que desde el 354 hizo San Cirilo, se celebra el nacimiento del Señor Jesús. Ojalá que permitiéramos que en vez de que naciera en ese pesebre,
naciera en nuestro corazón. Y ahí es donde tiene que nacer todos los días, no importa la fecha. Llegamos ya al final de nuestro programa.